Capítulo 1. El primer capítulo sirve para presentar a Santiago Nassar, protagonista de la historia. Aquel día Santiago se levanta sobre las 5:30 de la mañana para esperar el buque que traía de paso al obispo. Había dormido poco y mal consecuencia de la borrachera del día anterior. Despertó con dolor de cabeza, tras un rato se puso un pantalón y una camisa de lino blanco, un poco arrugada porque no tenía almidón, porque venía el obispo o si no normalmente se pone el vestido de color caqui y las botas de montar porque acude a El Divino Rostro, la hacienda de ganado que había heredado de su padre y que él administraba. Santiago tenía una gran colección de armas. Él como su padre dormía con un arma escondida en la funda de la almohada. Aquel día la descargó antes de salir de casa. Normalmente en casa las tenía descargada para que nadie tuviera la tentación de disparar y ocurriera lo que pasó una vez en su casa cuando él era pequeño. Una mañana la sirvienta sacudió la almohada para quitar la funda y se le cayó la pistola al suelo y se disparó al chocar contra el suelo, y la bala atravesó el armario del cuarto, atravesó la pared de la sala, pasó con un estridente ruido por el comedor de la vecina y fue a chocar contra un santo de tamaño natural que estaba en el altar mayor de la iglesia que estaba en el otro extremo de la plaza, el cual destrozó. Aquella mañana plácida observó a su hijo desde una hamaca y pensó lo que su hijo había heredado de ella el instinto y de su difunto padre el dominio de las armas de fuego, el amor por los caballos y la maestranza de las aves de presas pero también el valor y la prudencia. Entre padre e hijo hablaban en árabe. Y al final tuvo un amargo recuerdo, su matrimonio era de conveniencia. Santiago se despidió de su madre y salió del cuarto y entró en la cocina donde estaba Victoria Guzmán, la cocinera, cocinando almuerzo. Santiago se sentó en la mesa y Divina Flor, hija de Victoria, le sirvió un tazón de café con un chorro de alcohol como todos los lunes para poder sobrellevar el día. Santiago masticó 2 aspirinas y se quedó mirando a Divina y en ese momento Victoria se giró y le ordenó que la dejara. Victoria fue seducida por Ibrahim Nassar durante su adolescencia de donde salió Divina Flor, y no quería que le ocurriera lo mismo a su hija. Victoria aún guardaba rencor a Ibrahim. La casa era un antiguo depósito de 2 pisos con paredes de tablones de madera y un techo de 2 aguas. La casa había sido construida cuando por el río aún se podía navegar. En la planta baja hay un salón que servía para todo y al fondo del salón los corrales para los animales. En la planta alta hay 2 dormitorios anchos y 5 habitaciones y construyó un balcón. En la fachada construyó 2 ventanas para que entrara luz. En la casa existen 2 puertas, la de delante que siempre se tiene cerrada salvo en ocasiones festivas y la de la parte trasera que es la de más uso. Victoria y Divina sabían perfectamente que iban a asesinar a Santiago pero ellas se callaron porque querían que lo mataran. Una vez terminado su tazón de café se levantó y se dirigió a la puerta principal, la cual le abrió Divina y no cerró el cerrojo con la esperanza que se pudiera resguardar de sus asesinos. Alguien que nunca fue identificado metió por debajo de la puerta un sobre con un papel dentro en el cual le avisaban que le iban a asesinar. El sobre no lo vio nadie. A las 6 Santiago salía de su casa camino al puerto, mientras caminaba por la plaza veía todos los desperdicios de la juerga y las botellas que se bebieron en la boda. El único lugar abierto en la plaza era una tienda de leche al lado de la iglesia donde estaban los gemelos Pedro y Pablo Vicario que tenían 24 años, y eran difícil de distinguir. Clotilde sí que vio a Santiago cuando salió de su casa pero se reprimió y no despertó a los gemelos. Los gemelos aún llevaban la ropa de la boda e iban con un aspecto un poco desastrado por tantas horas de juerga, y aún no se habían afeitado. Se habían dormido después de 3 horas de espera, para ellos era el primer sueño desde hacía 3 días. Se despertaron con el ruido de la bocina del buque y cuando lo vieron saltaron de la silla pero en aquel momento Clotilde dijo dejarlo para después aunque sea por respeto al obispo. Aunque parecía un soplo del Espíritu Santo pero los gemelos se lo pensaron mejor. Margot, me dijo que el buque no se paró pero el obispo tuvo la decencia de saludar a la gente que estaba en el puerto. Santiago se sintió defraudado porque había contribuido con varias cargas, como leña y gallos. Después del paso del buque Margot invitó a Santiago a desayunar en su casa y él aceptó gustosamente. Él le dijo que se cambiaba de ropa y le alcanzaba pero ella insistió en que le acompañara ya porque el desayuno ya estaba servido. Así que Santiago se fue a casa a cambiarse. Nadie se preguntó siquiera si Santiago estaba prevenido, porque a todos les pareció imposible que no lo estuviera. Margot era una de las pocas personas que todavía ignoraban que lo iban a matar. De haberlo sabido lo hubiera agarrado y no lo hubiera soltado. La madre de Margot tampoco lo sabía, era muy extraño ya que era una de las que lo sabía todo. Después de un rato Margot se enteró completamente de la noticia y de un modo brutal.
Ángela Vicario había sido devuelta a la casa de sus padres porque el esposo, Bayardo San Román, encontró que no era virgen. Pero la cuestión es que no se le conoció a otro novio a Ángela. Margot volvió a casa rápidamente. Aquella noticia dejó perpleja a su madre, la cual salió corriendo hacia la casa de Santiago Nassar y por el camino se encontró con una vecina y le dijo: no se moleste, ya le han matado. Capítulo 2. El segundo capítulo comienza con la descripción de Bayardo San Román, un hombre que llegó al pueblo en un buque con todas sus cosas. Andaba por los 30 años. Llegó al pueblo con una chaqueta corta y un pantalón muy estrecho y con unos guantes a juego. Todo el pueblo cotilleaba sobre él e intentaba saber más de él. Una noche en el cine dio a entender que era ingeniero de trenes y hasta habló de construir uno hasta el interior. Sabía mandar mensajes por código Morse y buen nadador. Un día vio a Ángela y a su madre por la plaza y desde aquel mismo momento intentó llamar su atención. Una noche compró todos los números de la rifa, en la que ella misma estaba cantando los números, y el regalo se lo llevó a su casa. No sabía cómo, pero había averiguado que era su cumpleaños. Ángela tuvo que discutir con sus padres porque creían que su hija le había insinuado algo a Bayardo, así que sus hermanos mayores Pedro y Pablo cogieron el regalo y se llevaron a su dueño. Los gemelos no aparecieron en casa hasta el día siguiente llevando el regalo otra vez y a Bayardo para seguir la parranda. Ángela era la menor de una familia de escasos recursos, su padre Poncio Vicario era orfebre de pobres y su madre había sido profesora de escuela. Las dos hijas mayores se casaron muy tarde. La familia Vicario se tomó en serio el compromiso de boda, pero puso una condición: que Bayardo acreditara su identidad ya que nadie lo conocía. Al cabo de unos días llegó la familia de Bayardo al pleno, en el buque de ceremonias del Congreso Nacional. Eran 4, el padre, la madre y las 2 hermanas. La madre, Alberta Simons, era una mulata grande de Curazao, el padre era el general Petronio San Román, héroe de guerras civiles. Luisa no le parecía bien que se casara ya que había seducido a la familia con sus encantos, no a Ángela. Ángela no se quería casar con Bayardo ya que sus padres junto a sus hermanas mayores le impusieron esa obligación. Al día siguiente Bayardo le preguntó a Ángela qué casa le gustaba más y le dijo la del viejo Chius, y por la noche se fue a hablar con él, pero el viejo Chius no se la vendió. 2 años más tarde el viejo se murió, pero al final se descubrió que el viejo se la vendió. La familia de Ángela quería retrasar la boda para que el obispo los casara, pero Ángela no quería ser casada por un hombre que solo cortaba las crestas de los pollos y lo demás lo tiraba a la basura. El general y su familia y las muchas gentes ilustres que vinieron con ellos trajeron tantos regalos que fue preciso restaurar un local olvidado de la planta eléctrica para exhibirlos. Al novio le regalaron un coche con su nombre grabado. A la novia le regalaron una cubertería de oro puro para 24 invitados. La familia vivía en una casa modesta con una terraza en la fachada ocupada casi por completo por macetas y un gran patio trasero con gallinas sueltas y árboles frutales y al fondo un criadero de cerdos donde los gemelos ejercían su trabajo. Al final adornaron la casa, la pintaron, los gemelos se llevaron los cerdos y pidieron permiso para tumbar las cercas de las casas contiguas para poder bailar. El único sobresalto imprevisto lo causó el novio en la mañana de la boda, pues llegó a buscar a la novia 2 horas tarde y ella se negó a vestirse hasta que no viera al novio en la casa, ya que no había percance más vergonzoso para una mujer que quedarse plantada con el vestido de novia. Santiago no deslumbró el menor cambio en su modo de ser durante la ceremonia ni la fiesta. El acto formal terminó a las 6 de la tarde cuando se despidieron los invitados de honor. El buque abandonó el puerto. Los recién casados aparecieron en su automóvil descubierto abriéndose a duras penas paso entre el tumulto. Bayardo se bajó del coche, ordenó que siguieran la fiesta a costa suya y se llevó a la esposa aterrorizada para la casa de sus sueños, la del viejo Chius. La parranda se dispersó y varios amigos como Cristo Bedoya, Luis Enrique y Santiago Nassar se fueron a la casa de María Alejandrina Cervantes. Por allí pasaron muchos otros, entre otros los gemelos Vicario 5 horas antes de matarlo. Ángela Vicario había mandado a pedir una maletita de cosas personales y su madre pura también quiso mandarle una maleta con ropa de diario, así que llamó al recadero. Luego el recadero contó que había encontrado a Bayardo de pie con la camisa de seda sin abotonar y los pantalones sostenidos con tirantes elásticos. Ángela estaba en la sombra de modo que solo la vio cuando Bayardo la agarró por el brazo y la puso en la luz. Llevaba el traje de raso en piltrafas. Los gemelos volvieron a casa un poco antes de las 3 de la mañana, llamados de urgencia por su madre. Encontraron a Ángela Vicario tumbada boca abajo en un sofá de comedor y con la cara macerada de golpes.
Uno de los gemelos, el más espabilado, Pedro Vicario, la levantó y la sentó en la mesa del comedor y le preguntó, temblando de rabia, quién había sido. Ella se demoró apenas el tiempo necesario para decir el nombre y el nombre fue Santiago Nassar. Ella solo recordaba que la sostenía con una mano y me golpeaba con la otra con tanta rabia que llegó a pensar que la iba a matar. Después de leer el segundo capítulo la historia ya va tomando algo de forma porque después de leer el primer capítulo crees que lo han matado porque se había casado con Ángela pero no la quería. Al final del segundo capítulo ya sabes por qué lo habían matado. Capítulo 3. Al principio del tercer capítulo encontramos una pequeña explicación sobre el abogado y los gemelos. Los gemelos entraron en la casa rural del padre Amador y pusieron los cuchillos en la mesa. Ambos exhaustos por el trabajo bárbaro de la muerte y tenían la ropa y los brazos empapados y la cara embadurnada de sudor y sangre todavía viva. Fueron a que les perdonará pero el padre les dijo que solo ante Dios no ante los hombres. Los gemelos tuvieron que estar en la cárcel durante 3 años en espera del juicio porque no tenían dinero para pagar la fianza para la libertad condicional. Empezaron a buscarlo por casa de María Alejandrina pero allí no estaba. Luego lo fueron a buscarlo en la casa de Clotilde por donde sabían que iba a pasar porque era el único sitio abierto. Se sentaron a esperarlo. Después de que su hermana les revelara el nombre pasaron por la pocilga y escogieron los 2 mejores cuchillos, uno de descuartizar y otro de limpiar. Los envolvieron en unos trapos y se pusieron en camino al mercado de carnes para afilarlos. Llegaron sobre las 3:20, Faustino Santos un carnicero los vio entrar. Mientras afilaban los cuchillos, Pablo dijo vamos a matar a Santiago. Faustino se quedó con la duda que si iban borrachos o normal así que le contó esto a un agente de policía que un poco más tarde pasó por allí a comprar una libra de hígado para el desayuno del alcalde. Los hermanos Vicario entraron a las 4:10 en la tienda de Clotilde donde pidieron 2 botellas de aguardiente, la primera se la bebieron rápidamente pero la segunda poco a poco esperando a Santiago. Los gemelos le preguntaron a Clotilde si había visto luz en la ventana del balcón que era la de Santiago y Clotilde respondió que no y por qué lo preguntaban. Los gemelos respondieron que para matarlo. Se quedó perpleja por la respuesta y fue a decírselo a su marido que estaba durmiendo y dijo que era una tontería y que estarían borrachos. El coronel se vistió con calma y mientras desayunaba un guiso de hígado cubierto de anillos de cebolla, su esposa le contó muy excitada que Bayardo había devuelto a Ángela Vicario y él se burló diciendo que pasaría si el obispo lo supiera. De camino a la plaza se encontró varias personas que le contaron las intenciones de los gemelos Vicario. Los encontró en la tienda de Clotilde, ni los interrogó, les quitó los cuchillos y les dijo que se fueran a casa de dormir. Clotilde se llevó una gran desilusión ya que creían que los iba a arrestar hasta esclarecer la verdad. Los hermanos Vicario les habían contado sus intenciones a más de 12 personas. Según la posterior declaración de Pedro, fue él quien tomó la decisión de matar a Santiago. Justamente cuando los gemelos salían de la pocilga con los nuevos cuchillos su vecina Hortensia Baute abrió la puerta y se puso a llorar creyendo que ya lo había matado. Siempre que iban al mercado pasaban por casa de la madre de Prudencia Cotes a tomar café pero aquella mañana lo dejaron para más tarde pero la madre de Prudencia que traía unos periódicos para achuchar la lumbre sacó unas hojas y se las dio a los gemelos para que escondieran un poco los cuchillos. Clotilde había terminado de vender la leche cuando los hermanos Vicario volvieron con otros 2 cuchillos envueltos en periódicos con las hojas oxidadas. Faustino luego declaró que fueron a afilar los cuchillos otra vez y chillando dijeron que lo iban a matar. Los gemelos se pasaron allí bastante tiempo pero no vieron encenderse la luz de la habitación de Santiago. Antes de irse a dormir Santiago, Jaime y los demás se subieron a la casa del viudo Xius a cantarle a los recién casados. Como vieron el coche en la puerta no se podían imaginar que allí la vida matrimonial acabó 2 horas antes. Bayardo había llevado a Ángela a casa de sus padres a pie para que el ruido del coche no lo delatara antes de tiempo. Después de subir a casa del viejo Xius se despidió y junto a Cristo Bedoya se fueron a casa. Al llegar Victoria, la cocinera le dijo que el café iba a estar pero Santiago le dijo que se iba a dormir y que a las 5:30 de la mañana lo despertará y le trajera una muda como la ropa que llevaba. Subió a su habitación sin encender ninguna luz ya que el foco de la escalera permanecía siempre encendido durante toda la noche. Se tiró encima de la cama con la ropa que llevaba puesta, ya que 1 hora después se tenía que levantar a ver al obispo. El padre Amador se dirigía hacia el puerto, tenía la intención de avisar a Plácida pero se le olvidó porque tenía que preparar el acto para recibir al obispo y cuando mataron a Santiago se sintió culpable y desgraciado porque no avisó a su madre antes.
Capítulo 4. Este capítulo comienza con el relato de la autopsia que le tuvieron que hacer a Santiago. El coronel Aponte tenía una conversación telegráfica urgente con el gobernador de la provincia y este le autorizó para que empezara la investigación mientras le mandaba un juez instructor. El alcalde pensó que el cuerpo se podía mantener refrigerado pero no encontró una nevera de tamaño humano y cuando la encontró no funcionaba. El cuerpo fue expuesto a la contemplación pública en una sala con bastantes ventiladores. Pero a media tarde las heridas empezaron a manar unas aguas de color de almíbar que atrajeron las moscas. El coronel Aponte comprendió entonces que ya no era posible esperar y le ordenó al padre que hiciera la autopsia. El padre Carmen Amador tuvo que hacer autopsia ya que el doctor Dionisio Iguarán. La autopsia se hizo a cabo en el local de la escuela pública con la ayuda del boticario que tomó las notas y un estudiante de medicina de primer año que estaba allí de vacaciones. Se murió por la culpa de 7 heridas mortales. El hígado estaba casi seccionado por 2 perforaciones profundas. Tenía 4 incisiones en el estómago y una de ellas tan profunda que lo atravesó por completo y le destruyó el páncreas. Tenía otras 6 perforaciones menores y múltiples heridas en el intestino delgado. Una que tenía en el dorso le había perforado el riñón derecho. La cavidad abdominal estaba llena de sangre. Tenía además 6 heridas menores en los brazos y en las manos y 2 tajos horizontales. Uno en el muslo derecho y otro en los músculos del abdomen. Además en el informe puso que tenía una hipertrofia del hígado que atribuyó a una hepatitis mal curada, es decir que le quedaban muy pocos años. El informe decía que la causa de la muerte fue una hemorragia masiva causada por cualquiera de las 7 heridas mayores. El cuerpo fue devuelto destrozado totalmente. Lo tuvieron que meter en el ataúd y enterrarlo al amanecer porque estaba en muy mal estado. Los hermanos Vicario fueron encerrados en el calabozo donde les proporcionó jabón y un estropajo para quitarse la sangre y el olor. Le trajeron el almuerzo pero Pedro no probó bocado pero Pablo por su parte comió un poco de todo que le llevaron y un cuarto de hora después desató en una diarrea pestilente. Pedro estaba tan convencido que habían envenenado a su hermano que llamó al alcalde. El alcalde llegó a Pura Vicario a las 3 de la mañana para que se despidiera de sus hijos. Fue la familia al completo, hasta las hijas mayores con sus maridos. Antes de irse Pura le pidió al padre que les confesara pero Pedro Vicario se negó y convenció a su hermano que no tenían nada de que arrepentirse. Los gemelos fueron absueltos y se quedaron en Riohacha a solo un día de viaje de Manaure donde vivía su familia. En Riohacha estaba la cárcel. Allí fue Prudencia Cotes a casarse con Pablo que aprendió el oficio del oro en el taller de su padre y llegó a ser un orfebre depurado. Pedro Vicario sin amor ni empleo, se reenganchó 3 años después a las Fuerzas Armadas, mereció las insignias de sargento primero, y una mañana espléndida su patrulla se internó en territorio de guerrillas y nunca más se supo de ellos. Para la mayoría de la gente solo hubo una víctima: Bayardo San Román. Suponían que los otros protagonistas de la tragedia habían cumplido con dignidad y hasta con cierta grandeza. Durante años se le recordó como el pobre Bayardo. El alcalde se olvidó de Bayardo y cuando se acordó subió con una patrulla y lo encontró inconsciente en la cama. Estaba en el último grado de intoxicación etílica según informó el doctor. Pero a las pocas horas recobró la razón y los echó a todos de casa. El alcalde informó del episodio al general Pretonio. El general envió a su mujer con las hijas y otras 2 mujeres mayores que parecían ser sus hermanas. El coronel con ayudas bajaron a Bayardo al pueblo y se fueron en el buque. 23 años más tarde se recibió una carta de sus padres, de Bayardo, que no sabían dónde estaba y no tenían la menor idea de qué iría a hacer en un pueblo extraviado sin otro propósito aparente que el de casarse con una mujer que no había visto nunca. De Ángela Vicario se supo que se había comprado una casa de cemento con un patio muy grande. Después de 23 años había madurado y se había vuelto ingeniosa. Gabriel García Márquez intentó hablar con la madre de Ángela pero se negó totalmente ya que no quería hablar del pasado y se tuvo que conformar para escribir esta crónica. La versión más corriente, tal vez por ser la más perversa, era que Ángela estaba protegiendo a alguien a quien amaba de verdad. Le contó todo menos lo que pasó con Santiago. Un día Ángela tuvo que acompañar a su madre a un examen de la vista en el hospital de Riohacha y entraron de pasada en el hotel del puerto y Pura pidió un vaso de agua. Mientras se lo tomaba Ángela hizo un barrido con la vista del salón y allí lo encontró, lo vio pasar a su lado sin verla y lo vio salir del hotel, el corazón se le hizo trizas y cuando llegó a casa se tira en la cama a llorar durante 3 días. Se volvió loca, loca por él, aún le quería. Al día siguiente le escribió una carta pero esperó en vano. Cansada de esperar le escribió otra carta.
Después de 6 meses había escrito 6 cartas sin respuestas, pero se conformó con la comprobación de que él las estaba recibiendo. Entonces Ángela descubrió que el odio y el amor son cosas recíprocas. Escribió una carta semanal durante media vida. La empleada de correos siempre iba a su casa de guardar los viernes por la tarde y de paso a recoger las cartas. Un mediodía de agosto, mientras bordaba, Ángela sintió que alguien llegaba a la puerta y no tuvo que mirar porque sabía quién era. Estaba gordo y se le empezaba a caer al pelo, pero era él. Bayardo San Román había vuelto. Dijo: bueno, estoy aquí. Llevaba la maleta de la ropa llena para quedarse y otra igual con casi 2000 cartas que ella le había escrito. Estaban ordenadas por sus fechas, en paquetes cosidos con cintas de colores y todas sin abrir. Capítulo 5. En el capítulo 5 se desvela con detalles de la investigación y la consecución del asesinato. La mayoría de quienes pudieron hacer algo para impedir el crimen y sin embargo no lo hicieron, se consolaron con el pretexto de que los asuntos de honor son sagrados. Flora, la novia de Santiago, se fugó con un teniente de fronteras que la prostituyó entre los caucheros de Vichada. El juez instructor apareció 12 días después del crimen. Tuvo que pedir refuerzos por la muchedumbre que se precipitaba a declarar sin ser llamada. 20 años después se buscó pero no se encontró el nombre del juez instructor del caso. Lo bueno de esta historia es que no se encontraron ninguna prueba de que Santiago hubiera sido el agresor. Las amigas de Ángela Vicario declararon que les había hecho cómplices de ese secreto desde antes de la boda, pero no les había revelado ningún nombre. El juicio solo llegó a durar 3 días. A todos no le caía bien Santiago. Apolo Carrillo, el dueño de la planta eléctrica, pensaba que su serenidad no era inocencia sino cinismo. La gente se dispersaba hacia la plaza. En el centro había 2 personas, Santiago y Cristo Bedoya, pero nadie los avisaron. Yamil Shayum, un árabe, amigo del padre de Santiago, le iba a advertir, pero pensaba que si el rumor era infundado le iba a causar una alarma inútil. Cristo, después de medio escuchar a Yamil, salió en busca de Santiago pero no lo encontró. Fue en busca de él, pasó por su casa y su dormitorio y allí no estaba y aprovechó para coger un arma de la habitación de Santiago, pero se dio cuenta que después del asesinato que estaba descargada. Siguió su busca pero los gemelos, le llamaron desde la tienda de leche y los gemelos le dijeron que le dijera a Santiago que le estaban esperando para matarle. Por detrás de los gemelos apareció Clotilde y le dijo que se diera prisa porque en este pueblo de maricas solo un hombre como tú podías impedir la tragedia. La gente regresaba del puerto y tomaba sus posiciones en la plaza. En la puerta del club social se encontró con el coronel Aponte y le dijo que los gemelos lo querían matar y tenían nuevos cuchillos. Entonces el coronel prometió ocuparse del tema, pero entró un momento al club a confirmar una partida de dominó de esa misma noche y mientras estaba dentro ocurrió el asesinato. Cristo Bedoya creía que estaba en su casa desayunando con su hermana y se fue a su casa. A medio camino escuchó gritos remotos y le pareció que están reventando cohetes por el rumbo de la plaza. Trató de correr, pero cuando llegó le preguntó a su madre y le contestó: dicen que lo han matado, pero Santiago se había metido en la casa de su novia donde su padre le dijo la verdad, que lo buscaban para matarlo, así que se fue. La gente se había colocado en la plaza como en los días de desfile. Toda la gente le estaba chillando. Así que entró en la casa de su novia nuevamente buscando la escopeta de caza, pero no la encontró. Salió nuevamente a la plaza y echó a correr hacia su casa, pero su madre cerró la puerta principal creyendo que su hijo ya estaba dentro. Santiago llegó a golpear varias veces con los puños la puerta, pero los gemelos ya habían llegado. Él se giró y se los encontró allí mismo y empezaron a acuchillarle y no pararon hasta verlo caer en el suelo. Después de buscarlo a gritos por los dormitorios, oyendo sin saber de dónde eran los gritos que no eran los suyos, Plácida se asomó a la ventana de la plaza y vio a los gemelos que corrían hacia la iglesia y detrás a Yamil con una escopeta de caza. Creyendo que ya había pasado el peligro, salió al balcón del dormitorio y vio a Santiago frente a la puerta boca abajo, tratándose de levantar de su propia sangre. Se incorporó de medio lado y se echó a andar en un estado de alucinación, sosteniendo con las manos las vísceras colgantes. Caminó más de 100 metros para darle la vuelta a la casa y entrar por la puerta de la cocina. Atravesó el jardín de los vecinos encontrándose con Winifrida Márquez y ella le preguntó qué le pasaba y él le respondió que lo habían matado. Tropezó en el último escalón pero se incorporó de inmediato y hasta tuvo el cuidado de sacudir con la mano la tierra que le quedó en las tripas, dijo Winifrida después. Después entró en su casa por la puerta trasera, que estaba abierta desde las 6 y se derrumbó de bruces en la cocina.